Tengan todos buen día. Nos encontramos en la semana número 3, la unidad número 2, propiedades de la materia. Recuerden que se están priorizando contenidos, así que esta es la semana pasada, estamos en la unidad 2. El contenido de esta semana es la segunda parte de propiedades y magnitudes físicas. Les recuerdo que tienen que leer y analizar detenidamente la guía para que puedan fácilmente realizar el apartado Ponte a prueba y tareas de la semana. Tenemos una breve introducción y algo bien interesante que nos está mencionando acerca que las magnitudes físicas pueden describirse completamente por un número real y una unidad de medida y reciben el nombre de escalares. Un ejemplo es el volumen, área, densidad, distancia, temperatura. Pero cuando las magnitudes físicas no pueden describirse solamente por un número real o escalar, sino que pueden definirse completamente, son necesarios una dirección y un sentido y reciben el nombre de vectores o vectoriales. Por ejemplo, una magnitud vectorial tenemos lo que es el desplazamiento, la velocidad, aceleración, fuerza. Vemos en la figura lo que es un vector, que en este vector nos está indicando el desplazamiento, que es la distancia o es la posición total recorrida. Por ejemplo, si aquí está desde su desplazamiento inicial, que está marcado con una X, en unos libros se puede encontrar como una letra I, en otros libros como un cerito marcando una posición inicial, y esta sería un desplazamiento final. Por ejemplo, si nosotros, bueno, en mi caso, ¿verdad? Que estoy en Cojutepeque, acuérdense que es un cerrito y como está en alto, así se observa lo que es Hilo Vasco. Queda al frente. Eso sería el desplazamiento total. Si yo marcara como una línea recta, ¿verdad? Me queda cerca viéndolo desde ese punto de este desplazamiento. Pero la distancia que nosotros vemos es lo total recorrido. Si yo estoy aquí en Cojute, aquí en el cerrito y aquí enfrente está Hilo Vasco, realmente no me voy a ir en línea recta. Para los que conocen esta zona y han viajado hacia Hilo Vasco, sabemos que tiene que recorrer, dar bastantes vueltas, atravesar bastantes municipios y pasar ahí dándole vueltas a cerritos y a lomitas hasta llegar a Hilo Vasco. Entonces eso sería una distancia. Vemos que el desplazamiento es un vector y la distancia es un escalar. Dice que para entender el movimiento es necesario conocer hacia dónde va, qué sentido tiene, la intensidad que lleva, entre otros aspectos. Y esto se hace a través de vectores. Y ahí nos da la definición de lo que es un vector, que es una magnitud física que tiene longitud, dirección y tiene sentido. Y se representa gráficamente por un segmento de recta dirigido hacia donde indica esa flechita. Y ahí vemos la figura, lo que sería magnitud, sentido y dirección. Ahí nos está representando lo que es un vector. Y la magnitud dice que indica el valor numérico del vector a través de una unidad de medida. Tenemos lo que es la dirección, tenemos lo que es el sentido, ahí continúan leyendo, dice componente de un vector. Los vectores están descritos en un plano y tienen componentes en general que se llaman componentes rectangulares y se ubican en el plano cartesiano, es decir, en el eje de las X y en el eje de las Y. Y ahí nos están mencionando el ejemplo de la figura, dice representación de un vector con sus componentes. Vemos el vector A, aquí vemos, este sería el resultante, si lo recuerdan de la tarea pasada, nos encontramos en el plano de las X
por eso está con subíndice X, y en el eje de la Y, por eso tiene subíndice Y. Las componentes son vectores sobre un sistema coordenado. La representación de vectores con sus componentes se ha indicado en la suma siguiente. Ahí vemos este vector resultante y cómo se compone en los siguientes vectores. Ahí nos está mencionando un ejemplo. Si usted se desplaza 4 metros a la derecha, aquí está marcando cada cuadrito implica 1 metro, 1, 2, 3, 4. Y luego dice que se desplaza 3 metros al frente. 1, 2, 3. Aquí está 3 metros al frente, 4 metros a la derecha. Algo importante dice, para encontrar la magnitud del vector resultante puedes medirlo de manera gráfica, como el ejemplo anterior, pero para algunos casos es necesario utilizar lo que son herramientas matemáticas. Se recuerdan que ya les había dicho que nos hacemos mucho uso de matemática. En este caso, para encontrar el vector se establece que se utiliza, y esto ya lo conocen muchos, el teorema de Pitágoras, que establece que la hipotenusa, que es en este caso, nos va a representar lo que es el área del cuadrado construido de un triángulo rectángulo, que es igual a la suma de los catetos. En este caso sería el vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado. Ahí vemos la representación del teorema de Pitágoras. Vemos lo que es la hipotenusa. Acuérdense que estamos hablando de áreas, por eso son cuadradas. Y vemos los catetos. Ya propiamente dicho, el teorema de Pitágoras lo vamos a utilizar para trabajar con vectores de la siguiente manera. Que el área va a ser igual al vector en el eje de la X más el vector en el eje de la Y. Vamos a estar utilizando lo que es un gráfica. Aquí nos menciona un ejemplo que está resuelto. Dice de la figura número 4 anterior, podemos calcular la magnitud del vector utilizando el teorema de Pitágoras. Primeramente vamos a sacar los componentes. Dice que en el eje de las X se encuentra 4 metros y en el eje de la Y se encuentra 3 metros. Ahora lo que vamos a hacer es que estos valores los vamos a meter en lo que es la fórmula, que si recuerdan que era A es igual raíz cuadrada de 4 metros más 3 metros al cuadrado. Entonces se va a multiplicar. 4 por 4 hacen lo que es 16. También los metros se elevan, metro cuadrado. 3 por 3 hacen 9 y también el metro se eleva al cuadrado. Entonces de ahí realizo la suma. 16 más 9 me da 25. 25 metros cuadrados. Y me aparece lo que es la raíz con la calculadora científica. En la tercera fila por lo general aparece lo que es la primera tecla del lado izquierdo de la calculadora científica, que más adelante veré si les enseño una. Me aparece lo que es raíz. Entonces ustedes van a presionar la tecla raíz primero y escriben lo que es 25. Sería raíz 25, me le dan igual y el resultado va a ser 25. También este metro cuadrado entra en la raíz, se va a anular con la raíz, entonces por eso me queda metros. Eso sería el resultado del vector. Dice, aquí tenemos otro ejemplo.
que me están diciendo que en el eje de las X, perdón, de la Y, acuérdense que si estamos hablando de un plano cartesiano, en el eje Y me representa a un valor negativo, signo negativo, y en el X me representa un signo positivo. Entonces, por esa razón me está diciendo que este vector Y sería menos 2 kilómetros, pero en la misma posición sería en el eje de las X 2 kilómetros. Entonces, al sustituir el teorema, me quedaría 2 kilómetros, porque primero siempre se pone el vector X, luego va el vector Y. Sería el vector X, en este caso de X, y en este otro caso de Y. Así va a quedar, pero como este es negativo, por eso lleva antes de este el signo menos. Entonces sería 4 por 4, perdón, 2 por 2 sería 4 kilómetros. Siempre esto también me eleva al cuadrado el kilómetro. Y aquí, ¿verdad? La ley de los signos, menos 2 por menos 2, estamos hablando de 4, sería menos por menos es más. 2 por 2, 4. Este signo más que solo lo bajo y realizo la suma. 4 por 4 más 4 es igual a 8. 8 kilómetros cuadrados. Escribo en la calculadora raíz, presiono la tecla raíz, luego el número 8 le doy igual, la raíz, el resultado que me da en la calculadora es este. Si ustedes se fijan, este igual que sale bien colochito, que es muy distinto a este otro, me está diciendo que yo he aproximado el valor. ¿Por qué? Porque raíz de 8 me da 2.82 y así en fracciones. Entonces yo lo dejo como 2.8 kilómetros. ¿Por qué? Porque también este que está elevado, kilómetros, se me anula con la raíz. Bueno, así van a ser en los siguientes ejemplos. Tenemos lo que son apartados ponte a prueba, que ustedes van a contestar si son falsos o verdaderos. Por eso tienen que leer igual que es la guía, aunque también aquí les aparecen las respuestas si se fijaron, pero tienen que copiarlo. Tenemos lo que son tareas de la semana, vale 4 puntos. Vean las ponderaciones porque bastantes a veces solo resuelven una parte. Dice: encuentra las componentes de los siguientes vectores que aparecen en la figura. Toma el lado de que cada cuadrado tiene 1 metro. Entonces ustedes van a buscar el vector resultante y lo van a trazar. Claro que con una regla, ¿verdad? Lo tienen que ubicar cabal en el punto. Yo no tengo regla y con este lápiz me cuesta mucho. Entonces ustedes van a ir trazando lo que son los vectores resultantes. Acuérdense, en cada casilla equivale, si su cuaderno es rayado, tienen que medir con exactitud que les queden del mismo tamaño. Si es un cuaderno cuadriculado, no hay problema para hacer la casilla y tienen que encontrar los vectores. Acuérdense que tienen que utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras. Siempre va el vector X, luego va el vector Y, todo esto elevado, ¿verdad?, al cuadrado. Tienen que desarrollarlo para uno de los siguientes vectores. Es decir, en este caso el número 1, les voy a dejar marcado el número 1, va a ser igual el área al vector 3 metros al cuadrado más
el vector Y, 10 metros al cuadrado. Ustedes van a realizar el proceso. A es igual, van a multiplicar 3 por 3 y 10 por 10. Y van a continuar desarrollándolo. De ahí realizan la suma que les va a dar. Y esa suma van a sacarle raíz. Y ahí van a obtener lo que es el resultado. Así van a hacer con los siguientes 2 ejercicios. Dice, coloca sus componentes en un plano cartesiano. Ya cuando los hayan realizado el cálculo matemático, usted al 1, al 2 y al 3 los va a colocar en un plano cartesiano y va a ubicar la distancia que recorrió. Aquí van a poner, acuérdense, el vector Y aquí el vector X. Eso es todo, como van a realizar lo que es las tareas de la semana. Recuerden sintonizar el día de mañana la teleclase. Y si quieren saber más, pueden entrar a estos enlaces. Recuerden acatar las medidas de recomendación de bioseguridad que nos brindan las autoridades. Háganle caso a sus papitos. Bendiciones.